Soy la profesora Carla Orellana y en esta oportunidad vamos a ver la clasificación de los triángulos. El objetivo es reconocer el nombre de un triángulo según la clasificación de los lados y ángulos. La clasificación de los triángulos se basa en dos tipos. Se basa en los lados y en los ángulos. Vamos al primero, los lados. Cuando el triángulo tiene todos sus lados distintos, me refiero a la medida de sus lados, se llama escaleno. Cuando tiene dos lados iguales, se llama isósceles. Y cuando tiene los tres lados iguales, se llama equilátero. ¿Ya? Vamos a la clasificación según sus ángulos. Cuando tiene tres ángulos agudos, o sea, que van entre 0 y 90 grados, se llama acutángulo. Cuando el triángulo tiene un ángulo de 90 grados, se llama un triángulo rectángulo. Y cuando el triángulo tiene un ángulo obtuso, o sea, entre 90 y 180 grados, o sea, bien abierto, se llama un triángulo obtusángulo. Aquí tenemos una relación entre estas dos clasificaciones, entre los lados y los ángulos. De acuerdo a sus lados, ¿cierto? Sabemos que tenemos un triángulo equilátero aquí porque tenemos un símbolo que atraviesa cada lado, que es un círculo rojo. Puede ser cualquier otro símbolo. Algunas veces les ponen una rayita o una cuncunita así como la que tengo acá, ¿ya? Pero acá hay tres círculos y están en los tres lados. Significa que estos tres lados de este triángulo son iguales. ¿Y cómo lo relaciono yo con la clasificación de los ángulos? En un triángulo yo sé que la suma de estos tres ángulos interiores dan 180. Por lo tanto, si mis lados son iguales, necesariamente los ángulos deben ser iguales y en ese caso 180 dividido en 3 me da 60. Por eso es que aquí yo tengo en estos tres ángulos la misma medida, 60, 60, 60. Todo triángulo equilátero mide 60 sus ángulos interiores, todos, ¿ya? Vamos más abajito. Aquí tengo un triángulo también, pero solamente dos círculos rojitos. Significa que estos dos lados son iguales. Este es distinto. Pero fíjate en los ángulos. Aquí, si te das cuenta, están ocupando letras griegas, alfa y beta. Pero aquí en estos dos es la misma letra. Significa que ocupan el mismo ángulo. Y aquí uno distinto. Eso es lo que pasa cuando yo tengo triángulos isósceles. Forman los ángulos opuestos al lado igual. Por ejemplo, este es mi lado y mi ángulo opuesto es este, el que lo está mirando. Y este, su ángulo opuesto es este. Significa que estos dos son iguales. En cambio, el distinto tiene el lado distinto al frente. Esa es la manera de verlo, ¿ya? Esa es la relación entre los lados y los ángulos. Y acá, en este ladito, tenemos el triángulo escaleno. ¿Y cómo se relaciona con los ángulos? De la siguiente manera, fíjate. Acá tengo un círculo, acá tengo una rayita y acá una especie de cuncunita. Significa esto que estos tres lados son distintos. Por lo tanto, si son distintos, los ángulos interiores de este triángulo también son distintos. Por eso este es alfa, este es O y este es beta. ¿De acuerdo? Una vez claro eso, la relación que hay entre estas dos clasificaciones, vamos a poder nombrarlos. Así como tú tienes un nombre y un apellido, y dos apellidos, ¿cierto?
vamos a el apellido primero, ¿cierto? Es de tu padre y el segundo es de tu madre. Entonces, se mezclan los dos. Vamos a mezclar a este triángulo, vamos a poner clasificación según sus lados y también clasificación según sus ángulos. Hay veces que algunas no se pueden mezclar y eso también en cierta forma lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Aquí tenemos, esperen un ratito. Bien, aquí tenemos la clasificación según los ángulos. Triángulo acutángulo significa que estos tres ángulos que tengo acá son menores de 90 grados. Puede ser 50, 70, 80. 50, 70, 60. Recuerden que la suma de los tres tiene que ser 180, ¿ya? No importa la mezcla, la idea es que la suma de los tres sea 180. Y, bueno, los ángulos que están acá todos deben ser menores de 90. Si es así, este triángulo se llama acutángulo, ¿ya? Luego tenemos el triángulo rectángulo. El rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. No importa si necesariamente tienen que ser agudos, pero no importa el valor, ¿ya? Lo importante aquí es que hay un ángulo de 90 y mientras hay un ángulo de 90, este triángulo es rectángulo. Y el otro es el triángulo obtusángulo. Acá lo importante es que haya un ángulo de más de 90 y menos de 180, obviamente, ¿ya? Porque si no sería extendido y no habría triángulo, sería una recta, ¿ya? Y otra propiedad, bueno, esta es una propiedad que vamos a ver más adelante porque no está en la guía, es que la suma de los tres ángulos es 180. ¿Ya? Siempre eso va a pasar en cualquier tipo de triángulo. Y la otra cosa que va a pasar es que los ángulos exteriores, aquel lado se prolonga, el que está afuerita, este también se prolonga y está afuerita, estos tres, ¿cierto? Hay una relación de que este es igual a la suma de estos dos interiores, este es igual a la suma de estos dos interiores y este es igual a la suma de estos dos interiores. Por eso dice X es igual a beta O y alfa O. Alfa O es igual a I y Z es alfa beta. Z es alfa beta, ¿ya? Significa que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos exteriores no adyacentes a él, ¿ya? Y que la suma de los exteriores, de los ángulos que están acá afuera, son 360. Pero este es un tema que nos sale en la guía y lo vamos a ver más adelante. Pero en todo caso te lo nombro para que sepas que está la materia en este PowerPoint. Bueno, continuamos. Aquí vamos a hacer un análisis. Una pregunta. Tengo este triángulo que es díganme ustedes, ¿qué es lo que es? Si yo coloco solamente estas líneas, tic-toc, 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 ¿cómo se llama? Equilátero, ¿no es cierto? Este de aquí es equilátero, porque recuerda que esos símbolos, cuando yo coloco el mismo en cada lado, se llamaría triángulo equilátero, ¿ya? Eso es según la clasificación de los lados. Pero ¿cómo se llamaría según la clasificación de los ángulos? ¿Te acuerdas que el equilátero, cómo tenía sus ángulos? Necesariamente tienen que ser, si los lados son iguales, los ángulos también son iguales. Y como la suma de los tres ángulos es 180, ¿cuánto vale cada uno? Valía 60. Por lo tanto, este triángulo tiene todos sus ángulos agudos. Por lo tanto, es acutángulo. ¿Ya? Y esa es la clasificación según sus ángulos. Por lo tanto, este triángulo yo lo puedo nombrar un triángulo
equilátero o cutángulo. ¿Se acuerdan que les decía yo que pueden... Ustedes tienen dos apellidos, el de papá y el de la mamá, ¿cierto? Entonces, este es como eso. Triángulo, equilátero, cutángulo. ¿Ya? Después tenemos el otro, que es que tiene un ángulo recto, ¿ya? Ahí, ¿ya? Ahí está el ángulo recto, ¿ya? Pero además yo voy a colocar, esto. ¿Qué significa esas líneas? Significa que estos dos lados son iguales, pero este no, es distinto. Por lo tanto, según los lados, ¿qué clasificación es? ¿Cómo se llama este triángulo? Se llama isósceles, ¿ya? Que es la clasificación según los lados. ¿Y cómo se llamaría según los ángulos? ¿Cómo se llamaría? Se llamaría, como tiene dos lados iguales, entonces estos de acá, exactamente acá, S y S también son iguales porque es el opuesto al lado igual, fíjense. Por lo tanto, esto se llamaría según los ángulos, sería rectángulo. Rectángulo. ¿Ya? Según los lados sería isósceles y según los ángulos sería un triángulo rectángulo, ¿ya? Porque tiene un ángulo rectángulo. Entonces, isósceles rectángulo es este, ¿ya? Y sería 45 y 45 porque sería los dos iguales, por lo tanto dividido en 2 son dividido en 45, ¿ya? Un rectángulo, un triángulo rectángulo podrá ser equilátero. No, ¿no es cierto? Porque un triángulo rectángulo tiene 90 grados, en cambio los triángulos equiláteros, todos sus ángulos son de 60. Ese es más o menos las preguntas que pueden estar más adelante, ¿ya? En donde empezamos a analizar si un triángulo con una clasificación puede coincidir o puede resultar relacionarse con alguna clasificación de los ángulos. Bien, entonces ahora sí pueden trabajar en la guía, ¿ya? Un abrazo y cuídense.